Bienvenidos a un espacio de historias paranormales reales. Ponte los audífonos, apaga las luces y sumérgete en una atmósfera de misterio. Las historias que les traigo en este video ocurrieron en casas que fueron construidas hace más de 100 años y en las cuales supongo no te gustaría vivir. Tal vez te gustaría pasar una noche para experimentar estos fenómenos, pero sin duda alguna creo que agradecerías poder irte unas cuantas horas después a tu verdadero hogar. La primera historia ocurrió en una casa de 1800. Las historias que voy a contar son desde mi perspectiva, ya que ocurrieron entre 2004 y 2007 aproximadamente. Hay dos experiencias individuales que ocurrieron en esa casa en particular. Una junto a mi hermana y luego una que experimenté quizá 2 años después sola. No recuerdo la edad exacta de la casa, pero tenía unos 200 años, construida en el siglo XIX. Cabe destacar que solo vivimos en esa casa entre los años a los que me refiero. Yo tenía unos 12 o 13 años cuando se produjeron los hechos. La primera experiencia tuvo lugar a altas horas de la noche. Mi hermana y yo estábamos frente a la puerta de su apartamento que quedaba abajo. Habíamos estado guardando algunas de sus cosas en su coche y nos detuvimos un momento para descansar. De repente, oímos un sonido procedente del interior. Ella tenía un imán de un faro en la nevera que, al presionarlo físicamente, hacía el sonido de una bocina de niebla. Nos miramos sorprendidas mientras sonaba la bocina de niebla del imán. Esperamos un minuto y volvió a sonar. Siguió sonando de forma intermitente. Estábamos tan asustadas que decidimos irnos a casa de nuestros padres a altas horas de la noche. Hemos tenido ese imán hasta el día de hoy y desde entonces no ha reproducido ni una sola vez ese comportamiento. 2 años después, más o menos, estaba en el dormitorio del último piso de la casa, sola en mi habitación por la noche. Estaba acostada, pero estaba muy despierta. La única otra persona que estaba en la casa en ese momento era mi madre, pero ella estaba durmiendo en su habitación. Mi habitación tenía un armario y dentro del armario había parte de la chimenea y la puerta. Los armarios estaban totalmente cerradas. Recuerdo haber estado pensando en el día cuando de repente oí un ruido que me llamó la atención. Supuse que era un gato y lo descarté de mi mente. Con el tiempo, oí que el sonido se hacía cada vez más fuerte y empecé a concentrarme en él. Fue entonces cuando me pareció oír una voz, y a medida que se hacía más fuerte, parecía venir del armario. A estas alturas creía que estaba alucinando, así que me senté en la cama para aclarar mi mente. No me había dormido, pero supuse que tal vez me había quedado dormida un rato. Estaba intentando racionalizar la situación. Al incorporarme, oí un momento después la voz más fuerte que había escuchado, pronunciando la misma palabra que había oído susurrar ya una media docena de veces. Arder. Larga y prolongada, de detrás de las puertas del armario. Me quedé aturdida y asustada de sobremanera. Lo oí una vez más y salí corriendo por la puerta hacia la escalera que bajaba. Hasta el día de hoy, siempre he creído que esa casa está embrujada. Una parte de mí piensa que el ruido que oí por la noche era quizás un animal que se había colado en el ático, pero honestamente tengo mis dudas. No he tenido ninguna otra experiencia desde entonces. Gracias por leer. La siguiente anécdota la dejé para el final, ya que esta casa tiene más sucesos que vamos a poder disfrutar en este video. Viví en una casa embrujada. Antes de nada, diré que en general soy una persona muy racional y escéptica por naturaleza. No crecí en una familia religiosa o aficionada a lo sobrenatural, y si no hubiera experimentado estas cosas por mí misma, no me cabe duda de que hoy no creería en ello. Nuestra casa fue construida en 1912
Por fuera parecía una casa totalmente normal. Recuerdo que desde el momento en que entré a esa casa me sentí incómoda, pero nunca pude explicar por qué. Mi hermana y yo compartíamos habitación en el piso de arriba. Un día estaba sentada en la cama de mi habitación de cara a la puerta. Era una de esas puertas de acordeón que se cerraban con un clic y estaba despegada a unos centímetros de la parte inferior del suelo. En ese momento solo estaba mi madre y yo en casa, pero ella estaba abajo. De repente, oí que el suelo crujía fuera de mi puerta en el pasillo como si alguien estuviera entrando a mi habitación. Fue entonces que vi una figura de tipo niebla blanca pasar junto a mi puerta. Al principio pensé que era mi madre subiendo la ropa sucia y esperé a que sus pies aparecieran por debajo de la puerta, pero nunca aparecieron. Me asomé por debajo de mi puerta para ver quién estaba en el pasillo y no había nadie. No había viento y es imposible que haya sido una cortina la que se haya movido. Definitivamente estoy segura que vi pasar algo por mi puerta. Otro día volví a estar sola en mi habitación. Mi familia estaba abajo en la cocina en ese momento. Recuerdo que había un armario junto a la puerta que tenía una lámpara encima. Estaba sentada en mi cama de nuevo y de repente la lámpara empezó a balancearse violentamente de un lado a otro. Me asusté muchísimo, tanto que bajé corriendo y cuando mi familia me vio muy asustada, me preguntó qué había ocurrido. Les conté lo que había pasado y todos simplemente me miraron. Después descubriría por qué. En otra ocasión, mi hermana y yo estábamos en la sala. Recuerdo que era verano y teníamos uno de esos aires acondicionados en la ventana de la cocina. Mi padre estaba terminando de construir un garaje y había apagado el disyuntor para poder terminar el cableado eléctrico del garaje. No había nada de electricidad, por supuesto. Estábamos ahí sentadas y de repente oímos que se encendió el aire acondicionado. Mi hermana y yo nos miramos y salimos corriendo. Mis padres nos preguntaron qué pasaba y les dijimos que el aire acondicionado se había encendido solo. Por supuesto, mi padre nos dijo que eso era imposible, que no había electricidad en la casa. No teníamos ninguna explicación de cómo se había encendido y lo dejamos así. Otro día estaba en mi habitación y teníamos uno de esos grandes ventiladores que se ponen en el suelo. Mi hermana siempre me gritaba por dejarlo encendido cuando no estaba en la habitación. Ese día recuerdo que hacía mucho calor, así que dejé el ventilador encendido a propósito y bajé a ducharme. Solo estaban en mi casa mi madre y mi hermana. Cuando terminé volví a mi habitación y el ventilador estaba apagado. Inmediatamente me sentí incómoda porque sabía que lo había dejado encendido. Pregunté a mi madre y a mi hermana si habían subido mientras yo me duchaba, pero ninguna de ellas lo hizo. Esto fue en la época en que grabamos las canciones de la radio en cintas de cassettes. Un día, supongo que me olvidé de pulsar el botón de parada mientras grababa y salí de la habitación. Cuando regresé y lo escuché, parecía que un hombre y una mujer discutían en la cinta, pero no pude entender lo que decían. Cabe resaltar que en ese momento no había nadie en la habitación. Otro suceso que me pasaba en esa casa era por las noches, cuando las luces estaban apagadas. Veía lo que ahora sé que probablemente eran orbes, pero en aquel momento no tenía ni idea de lo que era. Era como electricidad estática en el aire, no sé bien cómo explicarlo. Lo más parecido que he visto son bengalas. Solía asustarme mucho y corría a la habitación de mi madre para contárselo. Ella, en su intento de calmarme, me decía que solo eran mis ojos los que me jugaban una mala pasada, que no le diera importancia. Así que volví a la cama y escondía la cabeza bajo las sábanas. Algo realmente aterrador es que había un espíritu que se paraba en la esquina de mi habitación y nos observaba constantemente. Después de mudarnos, un día le dije a mi madre que nuestra nueva casa se sentía mucho más feliz que la anterior. Me preguntó qué quería decir con esto y le dije que nuestra casa antigua tenía una atmósfera tan pesada que siempre me sentía como si estuviera siendo observada. Le pregunté si estaba embrujada y finalmente me admitió que lo estaba y que había intentado protegerme de ello porque yo era la menor. Le describí 2 de los fantasmas.
la mujer que siempre estaba en la esquina de mi habitación y el espíritu masculino que permanecía en la habitación de mi hermano. Le describí la época a la que pertenecían y cómo iban vestidos. Le dije que la mujer llevaba un vestido largo y oscuro y el hombre se sentaba en el suelo de la habitación de mi hermano mirando por la ventana. No tenía la menor idea de cómo sabía esas cosas, pero resultó que estaba bastante cerca de la verdad, excepto que la mujer llevaba un velo negro que ocultaba su cara y el hombre en realidad no tenía piernas, por lo que pensé que estaba sentado todo el tiempo. Mientras vivíamos ahí, tenía un sueño recurrente en el que veía a una niña con un camisón blanco encogida en el pasillo fuera de mi habitación, llorando porque la casa estaba en llamas. Mientras vivía en esa casa, estaba constantemente paranoica con los incendios y comprobaba constantemente los enchufes de toda la casa para asegurarme de que todo estaba bien. Después de mudarnos, trabajé en la biblioteca local y había toneladas de recursos sobre la historia de la ciudad. Resulta que antes de que se construyera nuestra casa en ese lugar, había un hotel que se había construido ahí a finales del siglo XIX y que se había quemado hasta los cimientos, matando a varias personas. Mi padre fue el único que no tuvo experiencias mientras vivíamos ahí. Mi madre fue la que más experiencias tuvo y creo que al principio empezó a pensar que estaba volviéndose loca. No fue hasta que mis hermanos y yo empezamos a contarle nuestras experiencias, y específicamente yo con el incidente de la lámpara en mi habitación, que empezó a pensar que algo andaba mal en la casa. Mi hermano trabajaba hasta tarde y llegaba a casa alrededor de la medianoche. Caminaba por la casa a oscuras para llegar a su habitación y a menudo oía que alguien le llamaba por la noche. Pensaba que era nuestra madre y entraba en su habitación para ver qué quería, pero lo único que encontraba era mi mamá dormida. Con el tiempo dejó de dormir ahí, siempre dormía en casa de sus amigos o de su novia. Mi hermana y yo compartíamos habitación como ya les había dicho. Teníamos un fantasma femenino con un velo negro que se paraba a observarnos en la esquina de nuestra habitación. Una noche, mi hermana se despertó y encontró a alguien sentado a su lado de la cama. Esa persona le estaba agarrando la mano. Pensó que era yo y me preguntó qué estaba haciendo. No hubo respuesta. Miró hacia mi cama y la sorpresa fue que me encontró ahí profundamente dormida. Miró hacia atrás rápidamente y la figura que le estaba tomando la mano había desaparecido. Hasta el día de hoy duerme con la cabeza bajo las sábanas y los brazos metidos debajo de ella. Mi madre tuvo múltiples experiencias. Ni siquiera soy consciente de todas ellas y sinceramente no quiero saberlo. Sé que dijo que había al menos 5 espíritus en la casa, además de otros que pasaban por ahí. Mi madre es muy sensible a los espíritus y tuvo experiencias con todos ellos. La mujer de negro era un espíritu protector y se comunicaba bastante con mi madre. Creo que ese espíritu también me protegía de los otros espíritus. La razón por la que digo esto es porque un día mi madre bajaba al sótano, perdió el equilibrio y empezó a caer. De repente sintió unas manos en el pecho que le empujaron para que se levantara. No vio a nadie, solo sintió que la atrapaban mientras caía. Otro día estaba pasando la aspiradora en la habitación de mi hermano cuando sonó el teléfono. Bajó corriendo a contestar y mientras estaba abajo oyó claramente que la aspiradora se ponía en marcha y era empujada por el suelo. Volvió a subir, pero cuando subió, la aspiradora ya se había detenido. Ella era la única en ese momento en la casa. En esa casa tuvimos muchos problemas con las llamadas fantasma. Esto fue antes de los teléfonos móviles, así que solo teníamos un teléfono fijo. El teléfono sonaba constantemente y no había nadie en la línea. O escuchábamos estática o como si una voz apagada dijera algo que no podíamos distinguir. No sé cuántas veces hicimos que la compañía telefónica viniera a revisarlo, pero nunca encontraron nada malo. Luego se intensificó. Mi padre se levantaba para ir a trabajar a mitad de la noche y justo después de salir recibíamos una llamada en la que la persona decía: He visto a
salir a trabajar. Esto asustó muchísimo a mi madre, así que la policía se involucró para tratar de rastrear de dónde venían esas llamadas. Tuvimos que registrar la hora de las llamadas, lo que decía, pero nunca pudieron rastrear ninguna llamada. Nos mudamos poco después y teníamos el mismo número de teléfono. Las llamadas cesaron en cuanto nos mudamos y nunca más tuvimos problemas. Antes de mudarnos, a mi madre le preocupaba mucho que los fantasmas nos siguieran. La mujer de negro era muy religiosa y mi madre tenía una vieja Biblia junto a su cama. Una mañana se despertó y encontró la Biblia abierta junto a ella y estas palabras resaltadas: Y esta casa será mi hogar para siempre. Soy muy sensible a los espíritus y he tenido otras experiencias a lo largo de mi vida. Odiaba esa casa y estaba muy feliz de mudarme. Sin embargo, estoy agradecida porque ahora sé que nuestros espíritus continúan después de la muerte, solo que de una manera diferente. ¿Qué te parecieron estas anécdotas paranormales? ¿Te ha tocado vivir en una casa embrujada? Si es así, envíame tu anécdota al correo que dejaré en la descripción de este video. Mi nombre es Claudia y te agradezco por escuchar estas anécdotas. Si te ayudaron a relajarte o despejar tu mente de tus preocupaciones, por favor, déjame un like, suscríbete o comenta este video. Y no olvides voltear atrás de ti.